que Juntos por el Cambio, llevándose el 41% de los votos en las últimas elecciones presidenciales. ¿Están teniendo diferencias internas de estas características? Mira, siempre hay diferencias en una coalición. Las coaliciones justamente hacen eso, ¿no? Hoy creo que la Argentina está dividida principalmente en dos espacios políticos, que son dos coaliciones, el Frente de Todos por un lado, que es el oficialismo a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires, y Juntos por el Cambio. Y me parece que cada uno tiene sus coaliciones, y cuando tenés una coalición tenés diferentes visiones sobre un mismo tema, y más en un proceso donde de alguna manera nosotros venimos de pasar de ser oficialismo a ser oposición. Eso es una transición que lleva un tiempo, donde incluso esas transiciones tienen que darse junto a un balance, junto a una autocrítica. Me parece que el expresidente Mauricio Macri de alguna manera fue un buen disparador el otro día con la entrevista que dio. Y por supuesto que en ese proceso vamos a tener diferentes visiones sobre algunos puntos a considerar. También pasa el Frente de Todos. Frederick y Bernie claramente piensan muy distintos sobre un tema muy específico como es la seguridad, por ejemplo. Pero Daniel, por ejemplo, me permite llamarle Daniel, claro. En la nota que da el expresidente, en algún momento dice, bueno, ensayando una autocrítica, dice: debía haberme metido yo más en el tema de la política y lo dejé en la parte peronista de Juntos por el Cambio. Es como diciendo, bueno, ¿no? Si me hubiera metido yo. Y entonces en ese caso hay un poco de ser desagradecido con Monzó, con todo su ala, ¿no? Usted estuvo muy involucrado también en lo que fue en diputados, en Capital, con el tema del aborto también, ¿no? Sí, no, y trabajé mucho en la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas, con Emilio, sobre todo, en la construcción de los consensos para poder abordar y poder avanzar con muchas leyes que el Ejecutivo necesitaba, el oficialismo necesitaba, y que realmente en un Congreso sin que tengamos la mayoría en ninguna de las dos cámaras logramos avanzar. Pero en ese marco te diría que de alguna manera también es una autocrítica del expresidente hacia él mismo, porque en definitiva creo que nos faltó política claramente en el gobierno, él lo dijo. Faltó una mesa política que en un momento se esbozó hacerla y que nunca se terminó de consolidar, donde debían estar tanto Frigerio como Monzó. También debía haber alguna cabeza del Senado que no la mencionó el presidente, pero debía estar. Y también el jefe de gabinete, y tenía que estar el presidente. Diputado. Él lo dijo, y me parece que esa era la mesa que faltó, y que creo que la falta de política en algunas cuestiones Diputado, de alguna manera fueron los factores de la derrota, ¿no? Diputado, me deja preguntarle, porque estamos entrando en un tema que nosotros también de alguna manera queremos profundizar. Porque si nos detenemos a pensar en esto que fue esa respuesta autocrítica que recién mencionaba Nacho del expresidente Mauricio Macri sobre la cuestión política, deberíamos observar otras cosas. Yo les propongo, si quieren, que veamos una pequeña historia que armamos para entender por qué nosotros pensamos que de alguna manera el expresidente, haciendo una autocrítica, en realidad tiró la pelota. A ver. Ya que estamos con los aprendizajes, ¿sí? Los puedo compartir con los argentinos. El otro que asumo es que como presidente yo nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala más política, con filo peronista. Estamos hablando de Frigerio, Monzó. Sí, todo ese grupo, tanto en la Cámara de Diputados como en los gobernadores. Gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. Juntos por el Cambio tiene un conjunto de liderazgos desde el radicalismo, con Cornejo, con Lustó, y en el caso nuestro a mí me representa Rogelio Frigerio y Emilio Monzó. Sí. Y a otros sectores del PRO lo representará Macri o Patricia Bullrich. Hay una mesa mucho más horizontal, pero sí todos pertenecemos a este sector que es Juntos por el Cambio. A ver, estamos ahí viendo donde me parece la oposición se encuentra con esta situación también de una pandemia que también no le toca hacer oposición. Quiero ser muy cuidadoso en lo que quiero decir. Le toca hacer oposición en un momento en donde el gobierno tiene que poner capa y escudo y espada y estar peleando. Y ahí la oposición se siente un poquito cómoda también. ¿A usted qué le parece? Mira, nosotros en su momento, cuando el presidente Fernández planteó trabajar todos juntos al inicio de la cuarentena, yo particularmente fui uno de los que quería que era el mecanismo para enfrentar una situación tan excepcional como es esta pandemia que hoy estamos viviendo. Por supuesto que después
claramente lo que le faltó al gobierno es un poco de agilidad en ir cambiando el mecanismo de enfrentar la pandemia. Creo que después de 7 meses es difícil sostener un mecanismo para enfrentar la pandemia desde una cuarentena, y lo vemos claramente que hoy las restricciones que hay, la gente en general no las cumple, y cuando pasa eso es más que todo no es porque la restricción esté mal, no porque la gente se comporte mal, sino porque la restricción esté mal. Ahora, desde mi humilde sensación, sí, ¿no? Digo, humildad absoluta en ese caso, pero a ver, me da la sensación de que Juntos por el Cambio se está por disolver. No sé, No. quizás es una sensación mía, pero necesito su apreciación más que nada. Nada más lejos de eso. La verdad Ok. que hemos trabajado mucho para mantener la unidad. No es fácil, insisto, las coaliciones, y más cuando venís de una transición de pasar de oficialismo a oposición, pero lo hemos logrado, más allá de que de algún espacio menor, algún bloque, algunos diputados que en un momento se fueron del espacio, en gran parte lo hemos mantenido la unidad. Me parece que es un gran valor eso. Es difícil en una coalición, sin lugar a dudas, pero tenemos la convicción de que es lo que es responder un poco a un reclamo de la sociedad, de que, digamos, de alguna manera, de que haya una oposición que pueda marcar las diferencias. Siempre insisto, desde la manera de poder decir en qué se están equivocando, en qué no, como corresponde. Creo que las oposiciones radicalizadas no sirvieron antes. Fui muy crítico de cuando al actual oficialismo fue opositor y no votaban nada. Yo siempre recuerdo, el actual gobernador Kicillof votó en contra de la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, que tanto trabajó la gobernadora María Eugenia Vidal y que hoy fue una ayuda para la provincia. Bueno, eso demuestra cuál era la posición que tenían en general el Frente de Todos, que me parece que fue un error. Nosotros no debemos cometer un error y por eso me parece que hay que aportar a la gobernabilidad. Ahora, por supuesto, cuando vemos que se equivocan hay que marcar, porque para eso representamos a la oposición justamente. Pero nada más lejos de un camino de disolución. Te diría todo lo contrario. Hoy me da la impresión que estamos en un proceso de consolidación, de fortalecimiento de la unidad y tratar de sumar en la diversidad otros espacios. Yo creo que me parece que es el mecanismo que hoy estamos en ese proceso y seguramente llevará que cuando el año que viene sean las elecciones de medio término, me parece que vamos a tener un Juntos por el Cambio más amplio y más fuerte aún. Lore. Sí, diputado Lipovetsky, usted recién decía algo que tiene mucho que ver con esto que quiero preguntarle. Hablaba del tema de la significación que tienen algunos personajes dentro de las coaliciones. Y así como se habla mucho del rol de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para el Frente de Todos, y muchos dicen, opinan y se animan a decir, debiera correrse del centro de la escena para permitir que otros crezcan, ¿no cree que es lo mismo que debiera ocurrir en Juntos por el Cambio con el expresidente Mauricio Macri? Mira, a ver, Cristina hoy es la actual vicepresidenta, por lo tanto tiene un rol específico y es una dirigente con una importancia política importantísima en la Argentina, porque además es una expresidenta. Y creo que Mauricio es lo mismo, es un expresidente y me parece que han tenido los dos un rol fundamental, porque es el rol más importante desde el punto de vista político e institucional que tiene un país, y me parece que cada fuerza política lo tiene que valorar. Ahora, después, me parece que la tarea de estos líderes que ya tuvieron la máxima responsabilidad que puede tener políticamente la Argentina es trabajar para que surjan nuevos líderes. Me parece que eso el Frente de Todos lo necesita para el futuro y, por supuesto, Juntos por el Cambio, sin lugar a dudas. Y lo dijo el propio presidente en este reportaje del lunes, diciendo mi principal tarea tiene que ser esa, y yo creo que déjeme hacerle una repregunta en ese sentido, porque recién veíamos el clip y en realidad el expresidente de alguna manera estaba cargando las tintas sobre... Podría atreverme a decir que el único funcionario de su gobierno que se fue aplaudido por todos, por extraños y por propios, que es Emilio Monzó. En esa construcción, ¿no cree que el acompañamiento de estos nuevos movimientos debiera ser lo que lleve adelante el expresidente y no cargarles con la responsabilidad? Bueno, a ver, la realidad es que hay muchos líderes, por supuesto que Monzó es un cuadro político importante, pero nosotros tenemos también a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, también el radicalismo tiene muchas figuras importantes hoy, pero me parece que no hay que circunscribir alguna responsabilidad política o institucional que tuvieron cuando gobernamos, que por supuesto Mauricio dio esa visión haciendo un balance de su gobierno. Me parece que ahora nosotros debemos pensar en el futuro. Pensar en el futuro es iniciar con lo que hizo el expresidente el lunes, que fue disparar la autocrítica. Tenemos que hacer autocrítica. Si queremos hacer algo mejor, por ponerle a la gente algo mejor para el 2021 y 2023, tenemos que hacer una autocrítica, si en esto nos equivocamos y lo que vamos a hacer va a ser mejor que lo que hicimos. Y para eso es clave la autocrítica y también en ese marco podemos decir, bueno, a mí este funcionario me gustó más, me gustó menos, o me hubiera gustado tener otro funcionario que no tuve, porque la verdad que seguramente hay muchos que integramos hoy Juntos por el Cambio, que nos hubiera gustado quizá tener una responsabilidad en el Poder Ejecutivo, no la tuvimos. ¿Arrancan todos los líderes de cero? Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Emilio Monzó, Patricia Bullrich, tal vez. ¿Arrancan de cero? ¿Está todo lo mismo? ¿O en el Zoom
de los lunes, si no aparece Mauricio, el Zoom no se hace? No, el Zoom se hace igual. Por supuesto que Mauricio es un expresidente y es el fundador del PRO, de uno de los espacios de la coalición. Pero creo que no arrancan todos de cero. Yo creo que hay algunos dirigentes que nosotros tenemos que tienen una trayectoria muy grande en el desarrollo, por lo menos hablo desde el PRO, que es mi espacio político, claro, como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, que están desde el inicio junto a Mauricio. Yo también estoy casi desde el inicio. Y me parece que tienen un desarrollo, y hoy Horacio además tiene una impronta muy importante, que es ser el único gobernador del PRO del país, y en ese marco, y gobernar una ciudad tan importante como la Ciudad de Buenos Aires, y una experiencia, y haciendo una gestión muy buena que ha sido revalidada en la última elección. Así que me parece que ahí Horacio tiene arranca con alguna manera, con alguna diferencia de otros dirigentes, y creo que María Eugenia Vidal también, desde el lugar que ha gobernado la provincia de Buenos Aires, ha sido la primera mujer gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ha gobernado la provincia, que es una provincia dificilísima, me parece que también tiene alguna consideración importante en nuestro espacio político. Carlos. Daniel, ¿Macri tiene que ser candidato, sí o no? ¿Cuándo? Ahora, en el 2021. Medio término. Mira, es una decisión muy personal. Él dijo el otro día que no se veía. Pero me para parece usted, que ¿tiene que serlo o no? ¿Es suma o resta? no es momento para evaluar eso. Me parece que la gente hoy todavía... no es momento para hablar de las elecciones. Me parece que hoy la gente la está pasando muy mal. Tenemos que trabajar para salir de esta situación tan difícil. La economía está muy mal, la gente no tiene trabajo, y me parece que hay que trabajar para eso. Después va a haber tiempo. Te diría que el segundo semestre del año que viene recién hay que empezar a pensar en quién va a ser el candidato. Hoy hay que trabajar para buscar soluciones para una situación que es excepcional. A veces perdemos un poco el eje, ¿no? Pero con solo salir ahora a la calle de acá vamos a encontrar con que hay un montón de lugares cerrados de noche en la Ciudad de Buenos Aires que antes funcionaban y de día ni hablar. Entonces me parece que hay que pensar en eso. Hubo una luna de miel al principio, a ver, con todos los cuidados del caso, ¿no? De tener mucho entendimiento, veíamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al presidente, al jefe de gobierno porteño, en una misma mesa, todos de alguna manera hayamos votado, a quienes hayamos votado, empatizábamos con esa imagen, y hoy está resquebrajada. Por lo pronto, la relación, o la no relación, o la fría relación entre el jefe de gobierno porteño y el presidente, bueno, no, aleja, ¿no? y agranda grieta. ¿Por qué no se pudo, piensa usted, por qué no se pudo aprovechar ese momento político? Ese momento político en empatizar con la gente, ¿no? Sí, coincido, porque creo que fue un gran valor agregado que le dimos a enfrentar la pandemia, que podemos trabajar todos juntos. Yo creo que la principal responsabilidad ahí es del presidente, que como sí tuvo la responsabilidad, y lo destacamos, de haber planteado el trabajo todos juntos, luego no tuvo tiene la misma responsabilidad por la positiva, la tuvo por la negativa cuando no logró consolidarlo y tomó decisiones unilaterales como la quita del punto 18 de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires unilateralmente para resolver un problema necesario, que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, pero que no debía resolverse de esa manera. Y ahí me parece que, de alguna manera, cuando vos tomás de un día para el otro, le quitás esa semejante cantidad de recursos a unos distritos con los que venís trabajando todos juntos y le avisás por un mensaje de WhatsApp, se hace muy difícil luego continuar en ese trabajo. Más allá de eso, Horacio lo ha dicho, que él sigue su vocación de seguir construyendo, más allá de las diferencias, de pensar en estrategias en conjunto, y lo vemos, ¿no? La última extensión de la cuarentena, las últimas medidas, se tomaron de alguna manera en conversaciones con las cuales Horacio estuvo conversando con el presidente, también conversó con el gobernador Kicillof, pero lógicamente cuando uno toma una decisión unilateral en este marco tan grave como la que tomó el presidente, después es muy difícil seguir manteniendo el discurso de que tenemos que trabajar todos juntos. ¿Lorena? Sí, ya que planteó la historia de la relación también con el gobernador Axel Kicillof, a usted que le toca llevar adelante la tarea legislativa en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo es esa relación de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires con el gobernador? Porque una cosa es las decisiones que se toman en conjunto, como en este caso junto al presidente y junto a Horacio Rodríguez Larreta para lo que es el AMBA o lo que fue este tiempo el AMBA, y otra cosa es lo que pasa dentro de la provincia. ¿Cómo lo viven ustedes desde la oposición ahora y sobre todo con las acusaciones hacia el gobierno de Vidal? Bueno, nosotros lo vemos a un gobernador muy encerrado, ¿no? Sin tener mucha conciencia de lo que pasa hoy en la provincia de Buenos Aires. El planteo de trabajar todos juntos que hizo el presidente en su momento, el gobernador no lo logró consolidar, sobre todo con el poder legislativo, ¿no? En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, para que la gente sepa, el oficialismo tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, pero no la tiene en el Senado. Era necesario de alguna manera trabajar todos juntos en dar algunas soluciones graves que tiene la provincia, por ejemplo en materia de seguridad,
en lo que pasó con las cárceles, por ejemplo, con muchos presos liberados en ese momento. Nosotros les venimos planteando armar mesas en ese marco con el gobernador y no quiso. Y después mantuvo ciertas prohibiciones casi injustificables, ¿no? Por ejemplo, hasta hace 15 días o hasta hace una semana había una norma vigente del gobernador que prohibía que los chicos salgan a la calle. Solamente podían salir a acompañar a sus papás, los bonaerenses, a sus papás a hacer una compra. Después de 7 meses. Imaginen lo que significa desde el punto de vista de una salud psicofísica de un nene estar 7 meses encerrado por una norma. ¿Qué pasaba? La mayoría de los nenes y los padres no la cumplían. Pero era una norma que el gobernador mantenía vigente. O, por ejemplo, mantuvo prohibida la obra privada hasta hace una semana, con todo lo que implica eso desde el punto de vista de la economía, cuando había habilitado la obra pública, era un contrasentido. O aún hoy todavía están cerradas las escuelas de danza, por dar un ejemplo. Escuelas de danza que son lugares amplios donde se podría seguir haciendo gimnasios, no funcionan y eso genera una situación económica gravísima que pasó como la semana en Wilde, cuando un restaurante publicó un aviso para tomar 15 personas y había 1.500 personas haciendo cola. Esto es lo que pasa hoy en la provincia y el gobernador lo vemos demasiado cerrado en su residencia en calle 6, y sin tomar conciencia de lo que está pasando fuera de ese lugar. Para ¿no? ser justos, en este caso, tengo entendido, está aislado por tener un contacto, ser contacto estrecho. Sí. Todos quieren preguntar, Brenda. Sí, diputado, quizás lo pongo en un aprieto, pero recién mencionaba que no es momento de hablar de candidatos ni de candidaturas y es momento también de gestionar. Es difícil siendo oposición, pero en concreto a nivel provincial y a nivel nacional, ¿en qué estuvo trabajando para explicarle a la gente la oposición? Bueno, yo te puedo decir lo que pude hacer yo en la legislatura, que es mi rol, ¿no? Soy diputado de la provincia de Buenos Aires, presentando proyectos para tratar de dar soluciones a temas puntuales que tienen que ver con situaciones que nos vienen planteando, por ejemplo, sectores afectados por la pandemia. Acaba de convertirse en ley un proyecto de mi autoría el jueves pasado, que establece, por ejemplo, la posibilidad de que los comercios y las industrias puedan pagar las tarifas eléctricas en base a lo consumido y no a la energía que tenían contratada previamente cuando vivían en normalidad. Eso generó un problema muy grave porque muchas industrias tenían contratadas electricidad para funcionamiento normal. Cuando vino la pandemia y dejaron de producir normalmente, por lógica, quisieron empezar a pagar por el consumo y no por esa tarifa fija y las distribuidoras de energía no los dejaron. Y por lo tanto nos vinieron a plantear ese tema y logramos sacar una ley que ahora les van a poder pagar por el consumo, encima retroactivamente a partir de marzo. Ese es uno de los proyectos que presenté, o por ejemplo, declarar la emergencia en materia de lo que tiene que ver con el turismo y la gastronomía, un sector que está realmente hecho pelota en la provincia de Buenos Aires. Imagínense que... En todo el país. Y en todo el país, exactamente, pero hay lugares donde la gastronomía funcionó más anticipadamente, la provincia no pasó, y eso hace que hayan cerrado un montón de comercios y que la situación en la costa, por ejemplo, que es una parte muy fuerte de la provincia de Buenos Aires en parte del turismo, esté en un momento muy delicado y por eso había que de alguna manera generar la emergencia. Le dimos media sanción en la Cámara de Diputados, creo que ahora se va a convertir en ley y eso le va a dar algunos instrumentos de ayuda a esos